Por ejemplo, si tú has leído muchos libros, si tú has viajado, si tú conoces el lugar en donde estás parado, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, parece que es dentro de este último concepto, de esta forma de ver la cultura como el bagaje que tiene una persona o la experiencia que tiene o los conocimientos, en donde se enmarca esto de alta cultura, cultura popular, cultura de masas, todas estas divisiones de la cultura, digamos, y es donde el secretario de Cultura viene a hablar de que los narcocorridos son cultura. Son cultura en esta primera acepción de creación, son cultura también en esta otra parte, claro que lo son. Ahora bien, vamos a recordar que en el siglo I, en el siglo I de nuestra era, este filósofo que también era senador romano, Cicerón, Marco Tulio Cicerón, acuña un concepto que se llama cultura animi. Él habla de cómo una persona tiene que arar el campo, tiene que hacer surcos, digamos, en la tierra para hacerla más productiva, más fructífera, para que pueda dar frutos, ¿no? Finalmente. Entonces él hace esa comparación de agricultura con lo que es la cultura o cultivar el espíritu, cultivar el alma, cultivar la mente humana. Entonces, digamos que es esta cultura animi la que sustenta, ahora bien, a nuestro concepto de cultura o de qué es deseable que un pueblo aprenda, qué es deseable que un pueblo o que un gobierno difunda para toda la gente, y dentro de este marco nosotros, digamos, como ciudadanos nos rijamos, ¿no? Tenemos a Melchor Ocampo, como bien lo mencionabas, él parte de esto de que es hablando y no matándose como se resuelven las cosas. Y también tenemos, por ejemplo, este discurso en donde se va en contra desde hace algunos años por parte del gobierno federal, de los gobiernos estatales, pues de la cultura del narcotráfico y de hacer apología del crimen, ¿no? Como algo que debe quedar fuera, digamos, de la cultura oficial o de la cultura que es deseable enseñar en las escuelas o a las nuevas generaciones. Es en este contexto, Víctor, donde creo que se enmarca la discusión en la cultura anime. Justamente los narcocorridos, claro que son cultura, pero es deseable que el Estado valore o justifique o dé, digamos, puertas abiertas para que este crimen o esta apología del crimen salga y se difunda en la sociedad. Creo que ahí es donde vendría bien establecer la pregunta, Víctor. Creo que aquí me das la idea que la cultura entonces debe propiciar los valores, debe fomentar la vida, el lazo social. Si nosotros estamos hablando de unos personajes que hacen una apología a que para que tú puedas ascender en la sociedad, para que puedas obtener objetos, para que puedas conquistar el amor, se vale asesinar, se vale extorsionar, se vale eliminar el que se ponga en tu camino. Ya no es mediante el esfuerzo, mediante la educación, mediante el trabajo que tú puedes ser un gran hombre, sino es en toda esta parte contraria. Entonces, esa es la cultura que un país debe propiciar, esa es la cultura que va a permear entonces a un país. Claro, es muy polémico, es muy discutible. Podemos decir a priori o sin indagar mucho en esta cuestión. Yo no conozco personalmente mucho la música de los hermanos Jiménez y su arpa, yo sinceramente no los conozco. Escuché a raíz de esto algunas canciones en internet, busqué las letras, pero me parece que, como dices, no es algo deseable el que un Estado genere esto, pero tampoco podemos dar la vuelta a decir que esto no, de cierta manera, es un síntoma o que no mide el pulso a nuestra sociedad, porque se le entregan a ellos. Lo discutible es que lo hagan funcionarios o políticos o personas que toman decisiones, pero de que da, digamos, pie para darnos cuenta de dónde estamos parados, creo que es innegable, Víctor. Bueno, ¿te parece que después de un corte sigamos discutiendo esto de que si vamos a un estado, a un país donde va a reinar la narcocultura? Claro que sí, Víctor. Bueno, amigos, no te vayas. Después de un corte regresamos. Estamos hablando con el maestro en filosofía de la cultura, Omar Arriaga Garcés. Regresamos.
Bueno, amigos, ya regresamos. Estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, hablando sobre la perversión de la medalla Melchor Ocampo en algo que ha polemizado de que si lo que ellos hacen, este grupo de los hermanos Jiménez y su arpa, es cultura, no es cultura, es su cultura, o qué pasa alrededor de ello. Entonces, para esto invitamos a un especialista, maestro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al maestro Omar Arriaga Garcés. Pero déjenme leer una de las letras de estos hermanos Jiménez, y no voy a leer toda, nada más un fragmento. Dice: lo que pasó allá en la Guina, nadie, es que la tengo que cantar, nadie podía imaginar. Miguel llegó a aquella fiesta solo en plan de espectador, pero el orgullo maldito le hizo mostrar su valor. Él estaba entre su gente, aquella era su región. José mostró su alegría cuando escuchó una canción, unos balazos tiró. Miguel pronto se acercó, como él era judicial, le fue llamar la atención. José cumplió su deseo, nadie lo puede negar, de morir como los hombres. Algunos lo oían, así dice, contar, quería morir frente a frente, pero con un judicial. Entre otras palabras que más dice esta letra de los hermanos Jiménez. Entonces, como se pueden dar ustedes cuenta, aquí se fomenta que para que tú puedas mostrar tu valor, pues debes desafiar a la autoridad, y que no hay nada mejor que te des gusto, tirotees en una fiesta, y que lo mejor es enfrentarte con la ley. Perder la vida, aquí dice, frente a un judicial, nadie lo podría negar. Entonces, estamos viendo que esto que le llaman narcocorridos tiene un paso muy prácticamente imperceptible cuando hablamos del movimiento alterado, porque el movimiento alterado ya menciona el asesinar al otro, ya menciona qué es lo que estás traficando, cuánto ganas. Y fíjese, una de las letras de los hermanos Jiménez y su arpa habla de los, es como los malandrines michoacanos. Déjenme, aquí es que tuve que recurrir, porque pues también su servidor nunca había escuchado a estos personajes, y bueno, pues la verdad que no me dan ganas de oírlos, porque pues hasta tienen mala rima, como diría un personaje que salía en la televisión. Entonces, narcotraficantes michoacanos. Entonces posiciona que los meros narcotraficantes, los más bragados, los mejores asesinos, son michoacanos. Entonces vean el papel en que se pone. Ahora, en las imágenes que ustedes están viendo en sus pantallas, todos alegres, repartiendo, pero una cosa que no toman en cuenta, exhiben al gobernador del estado como, pues diciendo muy bien que se dio esta medalla. Seguramente no sabía, queremos pensar, de que estos señores pues hacen una apología de la violencia, del crimen. Entonces regresamos a nuestro invitado, porque qué mejor que él, que ha estudiado la filosofía de la cultura, en ver estas expresiones. ¿Cuándo entonces vamos a hablar de una subcultura y la cultura? Si estamos pensando, bueno, lo que yo argumentaba hace un momento, que la cultura, esta parte de cultivar, es para que des buenos frutos. No vas a poner una semilla podrida, porque finalmente o no se va a dar la cosecha, o simplemente va a nacer anómala. Se puede convertir en una planta y no en una flor. A ver, explícame, Omar. Tocaste una palabra, le llamas perversión, perverso, muy interesante. La etimología de perverso quiere decir aquel que toma la semilla de la creación y la coloca en un lugar distinto. Eso quiere decir, ¿no?
Mira, yo de narcocultura no sé mucho. Hay una especialista, Beatriz Rojas, que creo que has tenido aquí en tu Sí, programa estuvo aquí. varias veces. No podría yo hablar a fondo como ella lo hace, digamos, del narcotráfico, de si es una cultura o una subcultura. Creo que esa cuestión me rebasa. Sin embargo, creo que los corridos tienen el origen en la Revolución Mexicana. En aquel tiempo pues había un dictador, estaba Porfirio Díaz, estaba digamos el gobierno central visto como algo protervo, como algo nocivo, como algo que debía ser combatido, y justamente estas personas toman la semilla de la creación y la ponen en otro lugar y apuestan a una creación alternativa, ¿no? Distinta a la que ese gobierno, digamos, propone. En este caso, pues hay muchos críticos del actual gobierno, de los gobiernos actuales, desde los 70, desde en México, que se dice que, digamos, el gobierno pues no hace un buen papel, ¿no? Entonces, creo que por ahí es por donde el narcotráfico, con su discurso, ha venido como si fuera una especie de arte revolucionario, o como si estuviera en contra, digamos, de ese mal gobierno, y entonces se le da alguna oportunidad a este tipo de expresiones que pueden tener un público y que tienen un gusto pues muy personal, ¿no? Yo no me meto, digamos, con esa cuestión. Es entendible el contexto en el que surgen, y es entendible que quieran oponerse a una cultura oficial que no satisface todas las condiciones sociales que hay en un país con tantas culturas y con tantas muestras distintas, ¿no? Diversas. Entonces es muy entendible en ese sentido, Víctor. Ahora bien, esto se contradice, volviendo al tema ya en específico de la entrega de la presea Melchor Ocampo, pues con los ideales de Melchor Ocampo, con lo que planteaba para su proyecto de nación, que era el mismo del de Juárez, el de los reformadores del 57, y también pues se contradice, digamos, con el discurso oficial que viene desde la presidencia y que viene desde los gobiernos de los estados, que creo que es ahí donde se debe centrar, digamos, la discusión, y si generan o no violencia, si este tipo de arte genera, digamos, alguna otra cuestión más allá del meramente disfrute estético, pues creo que esa es una discusión que al menos a mí me rebasa un poco, ¿no? ¿Cómo tomas tú que el Ejecutivo haya presenciado este hecho y no se haya expresado en que pues quizá sí es indebida esa presea cuando tenemos muchos michoacanos? Tenemos uno que inclusive ha hecho viajes espaciales, tenemos compositores, digo, no, es música popular lo que diría este señor secretario de Cultura, que creo que queda grande ese cargo, porque creo que lo rebasó, creo que se debió quedar callado. Si tú no vas a decir algo mejor, dice por ahí un dicho, si lo que sale de tu boca no es mejor, es preferible estar callado, ¿no? A lo mejor se debería aplicar inclusive a mí. Pero bueno, tenemos un Juan Gabriel, tenemos a alguien que ahorita está catapultando el Estado, que es el Buki, pero tenemos otras expresiones de Bola Suriana, tenemos Los carácuaros de los Serafín Ibarra, carácuaros. que son grupos justamente de música tradicional popular michoacana, porque se hablaba de que la música de Tierra Caliente era lo que los hermanos Jiménez venían a promocionar, digamos, el arpa de Tierra Caliente, pero hay, por ejemplo, el dueto Zacán, por ejemplo, Dimas. los hermanos Dimas, exactamente. O sea, hay muchas expresiones en el Estado, incluso la pirecua en última instancia, dice el director de Cultura de San Juan Nuevo que está en peligro de perder su declaratoria de patrimonio intangible. ¿Por qué no darle, digamos, a un pireri, a un músico de pirecuas, a un compositor, esta distinción, si lo que se quería era, digamos, subir el nivel o buscar a la música tradicional para que represente al Estado, ¿no? Como tú lo dices, y aparte en la ciencia, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo acaban de darles un gran proyecto en miles de euros para ver lo de la geotermia. También se acaba de reconocer a otros michoacanos en otras expresiones como esta Cámbaro Michoacán, en su tecnológico, que creó un tabique más compacto, menos pesado, que aguanta creo 48 toneladas de presión. Entonces,
Si está viendo esto que en verdad está ensalzando, está proyectando, quitar ese velo de un estado violento en el que nada más